Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Acá comenzando una vez más La Política sin Disfraz, su programa de política, obviamente, como dice el título, una política un poquito por encima, si es que se puede, de la coyuntura, un poquito por encima de el comentario que pudiéramos hacer de manera cotidiana. Nosotros tratamos de poner un poco de perspectiva. En esta mañana, es una mañana fría, pero promete un día un poquito más templado en Santiago, capital de la República de Chile. Y recuerden que de 107.1 es el dial FM en el cual está esta radio, la radio de la Universidad Central de Chile. Es una radio comunal porque se escucha solo en la comuna de Santiago, pero en el computador lo pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. En esta ocasión nos acompaña por el momento Luis Martínez Serna. ¿Cómo estás, Luis Martínez? Don Cristian, muy bien, siempre con mucho frío, yo soy muy friolento. Bueno, muy bien. Está un poquito atrasadito César Rosén de Bustamante, pero ahí acaba de llegar. Un par de minutitos nomás, no le alcanza ni siquiera para el descuento del sueldo, no alcanza obviamente para el descuento del día, sino que es tan poco el atraso que vamos a dejarlo como que no hubiera sucedido. Entonces... después él, obviamente... Pero sucedió. Sí. Pues. Después, mientras él se saca, digamos, el sombrero... El paletó, la bufanda, y se sienta en nuestro estudio, en la mesa de nuestro estudio, de nuestro enorme estudio acá de la radio, y en ese momento, cuando él ya esté preparado... los va a saludar. César Igor, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy buenos días. Hola Luis, buenos días. Buenos días. Hola a todos y todas quienes nos escuchan en el 107.1 en la comuna de Santiago. Sí, efectivamente venía un poquitito atrasado saliendo de una reunión, así que me vine corriendo para poder llegar. Y aprovecho para los que me están viendo, me corté el pelo porque recibía muchas quejas sobre... Sí, se cortó el pelo. Sobre el susto que daba aquí. Pero nadie te está viendo. Sí, hay transmisiones hay gente que nos sigue por streaming en Radio U Central. ¿Cómo es? Radio.ucentral.cl. Ahí se puede ver la transmisión por streaming y más de alguna persona nos tiene que estar viendo. Así es. A esa persona que nos está viendo... Muy buenos días. Muy buenos días. Saludos. Nosotros hicimos ese comentario hace ya un tiempo cuando comenzamos a hacer nuestro programa desde el nuevo estudio de que había transmisión streaming, entonces ya no podíamos engañar a la gente con nuestros rostros, con nuestras figuras, porque así somos. ¿Qué le vamos a hacer, como dicen por ahí? Bueno, como decía antes, la coyuntura es la que estamos viviendo, vamos a seguir viviendo hasta el 4 de septiembre, el plebiscito, y después también vamos a continuar con esto porque aquí no termina, como han dicho todos los actores políticos de Chile, el momento constituyente no termina el 4 de septiembre. El 4 de septiembre es un hito muy importante, pero no termina allí el trabajo constituyente, porque si gana el apruebo van a empezar digamos, mejoras, reformas, etcétera, etcétera, y si gana el rechazo, todo de nuevo, como dicen por ahí. Ahí vamos a tener que resolver quién... Es una opinión, por cierto, sesgada, porque usted está diciendo que solo si gana la prueba hay mejoras. Mejoras al proyecto, pues a eso me refiero. Ya, no trate de tergiversar mis palabras. No, lo dijo tal cual. Estoy diciendo que si gana el apruebo después al proyecto, que en ese momento ya va a ser la nueva constitución,
se le va a empezar a hacer ajustes, mejoras, lo más probable también reformas. Pero si es etcétera. un auto nuevo, ¿cómo le voy a poner mejora? Bueno, pero es que a veces los autos nuevos hay que afinarlos, como dicen por ahí. Sí, pero Y además el es kilometraje, parte pues. de la democracia, don Luis, que se produzca esto, porque acuérdese usted que el Congreso tiene también facultades constituyentes. Entonces, bueno, pero eso es lo que se está discutiendo y a eso me refiero. Y en el caso del rechazo, no sé todavía, porque no está claro qué se va a hacer, pero lo que sí pareciera que está claro es que igual va a haber nueva constitución. Eso es lo que les puedo informar por el momento. Pero no nos vamos a referir a eso en este programa, sino que vamos a comenzar con usted, Y Luis. si que va a no hacer se va a referir, ¿para qué lo una- anuncia entonces? porque es lo que está pasando. Por Ah, eso ya. que acuérdese que nosotros no solo vemos la coyuntura, sino que vemos un poquito más el mediano plazo, el largo plazo, y otros temas también que están, al final están todos relacionados, pero en el caso suyo, Luis, y esas son las condiciones del contrato, si a usted no le gustan, obviamente se puede retirar, pero acuérdese que si no cumple con el contrato, hay sanciones y cosas por el estilo. Entonces, Por lo demás son pecuniarias porque, sí, porque son pecuniarias, el que no efectivamente. cumple con el contrato aquí termina pagando el café por ejemplo, y los demás. usted lo ha dicho. Bueno, vamos entonces al tema. Usted va a hablar del aumento de la inflación, o del IPC, en la canasta básica de alimentos. Que tuvimos esa noticia, yo recuerdo haberla visto y leído ayer, pero puede ser de anteayer, ya no recuerdo exactamente, porque ponía la línea de la pobreza en los 200 y tantos mil pesos. Ahí Sí. le doy el pase. Un poco preocupante que no esté recordando lo de ayer, anteayer, pero bueno, eso ya es... No, es un ejercicio que yo hago para no perder la Ah, memoria. Es perfecto, el mismo muy ejercicio bien. que usted no hace. Muy bien. Yo le recomiendo que lo haga. No, sí lo hago. Cuando pasan, usted sabe cuando pasan los años. Eso sí, estamos absolutamente de acuerdo, don Cristian. Probablemente a quienes nos escuchan, y por cierto que a los que estamos acá, nos damos cuenta que yendo al supermercado, me pasó en la feria el día domingo, que yendo con los 10.000 pesos que yo compraba para el mes en verduras, frutas, 10.000 pesos al mes compra usted. sí pues. Y Sí, yo me acuerdo que la última vez, hace 10 años, la última vez que fui a la feria, fui con 10.000 pesos. Pues hace 10 años puede Sí. ser. Ahí sí. Y ahora fui con 10.000 pesos y me alcanzó 4 cositas. Ya. Sí. Bueno, eso nos da cuenta, y lo que lo estoy graficando de esa forma, por Sí, cierto, porque sí, no por voy con supuesto, 10.000, son por 15.000, supuesto, son 15.000. Por supuesto. Más no Lo creo, que nos pero- ocurre es que las cosas van subiendo de precio. Ya. ¿Y ¿Cierto? cuánto se demoró en darse cuenta de eso? Y como, bueno, yo estudié 12 años para eso. Ah, ya. Sí, sí, 12 Claro. años. 11 No, años, ya. no, 12. 12 años. O sea, ya la memoria es de minutos. 12 que horas. acaba de 12 decir años, 11. 12 años. Pero fíjense que cada día, y esto no es solo el efecto de lo que está ocurriendo en una guerra, Claro. sino que hay fenómenos que son, o elementos que son internos y otros externos que están produciendo esta variación de los precios de los bienes y servicios. Sí. ¿Por qué es importante este concepto de canasta básica de alimentos? Que es un conjunto de bienes ya que están definidos y que se les hace el seguimiento de los precios promedio Claro. que tienen eso. Porque, entre otras cosas, el gobierno entrega un subsidio en función de esa canasta básica, Ya. pero también la línea de pobreza está establecida o está considerada en función de esa canasta básica. Eso. ¿Y por qué es tan importante? Porque como los salarios o los ingresos no suben en la medida en que sube el índice de precio al consumidor, es decir, no están reflejados a través del IPC, pero sí la canasta, lo que está ocurriendo es que la canasta va subiendo y los ingresos se están manteniendo. Claro. Por tanto, en la medida en que la canasta va subiendo y aquellos ingresos que están bajo la canasta, eso significa que están quedando bajo la línea de pobreza. Así es. Línea de pobreza que está en 205.176 Eso, pesos. Eso mismo. Por tanto, el riesgo que tenemos que si sigue aumentando la canasta, porque los precios siguen subiendo, los precios de las cosas, los bienes,
significa que, y hay una estimación, que cerca de 200.000 personas pueden caer en la pobreza. Claro. A pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en los últimos 30 años, justamente para disminuir y bajar la línea de pobreza por distintas vías, no solamente a través de la empleabilidad permanente, sino también a través de subsidios, hoy día estamos cayendo nuevamente y aumentando en líneas de pobreza. Y por eso que es importante lo que hace el Banco Central, que es el control de la inflación. Su gran objetivo, su gran meta, es el control de la inflación. Sí. Una inflación que ellos estiman o más o menos marcan entre el 3,5%, que son inflaciones más o menos aceptables. Claro, es Pero el rango día, meta, le llama el Banco Central. Hoy día estamos en una inflación de 12 y un 10, poquito más. No, 13 12, ya. 13 acumuladas. Sí, sí. Sin embargo, también hay proyecciones que este mes de agosto sería el mes peak para comenzar posteriormente a bajar un poquito, disminuir los índices de IPC o de inflación que perdón, pudiéramos se tener. supone que terminaríamos el año con alrededor del 12% de inflación. Ya, entonces eso, bueno, por cierto que cuestiones como no habíamos visto hace mucho tiempo. Sí. Por tanto, cuando hablamos de la canasta básica de alimentos, no es solo por las cosas que estamos comprando, sino también aquellas implicancias sociales que tiene supuesto. de gente que caiga bajo la línea de la pobreza y, por cierto, también más abajo la línea de la extrema pobreza. Que están 130.000 y algo más, ¿no? Aprox. ¿Ya? Bueno, una cosita que le quería comentar a propósito de eso. Dos comentarios solamente, después le doy la palabra a César. Lo primero es que una cosa obvia, pero que hay que repetirla siempre, el cálculo del IPC, el cálculo por lo tanto de la inflación, es un promedio de muchos artículos, muchos bienes y servicios también. Esto está enfocado en los alimentos, la canasta básica de los alimentos. Así es. Y la inflación de alimentos es mucho más alta que la inflación general. El cálculo, leí por ahí ayer, que era más del 20%. 20,6. 20,6. ¿Ves? No estoy tan perdido. 20,6 en los alimentos. Pues suben más de precio los alimentos, pero ¿y por qué eso no se ve reflejado exactamente en el promedio general? Porque, y eso se hace con un cálculo, que es un cálculo, digamos, sofisticado, ¿no? Porque en la medida en que uno tiene más ingresos, le dedica un menor porcentaje de su sueldo a alimentos. Porcentaje del sueldo, ¿eh? Por favor, esto está, son relaciones. Entonces, si uno tiene menos, si uno gana menos, le dedica más porcentaje de su sueldo a alimentarse, por razones obvias. Si uno gana más, le dedica menos, porque es el promedio del ingreso. Entonces, ¿y por qué digo eso? Usted se fue a Maule yendo hacia Los Vilos. ¿Cómo? Porque eso tiene que ver con otra cosa. Bueno, pero es que ¿por qué la gente... ¿Con qué tiene que ver? Si usted me deja terminar mi argumento. De que la gente dice, llevamos un 12,5% de inflación, pero a mí me suben las cosas todos los días. ¿Por qué es un 12,5 y no es más? Sí, es más. Porque la percepción es distinta en la medida que uno tiene sueldos distintos. Ese es todo mi punto. Eso me lo va a discutir, Luis. Esto lo dicen, yo no soy economista, esto lo dicen los economistas, no lo digo yo. Usted partió muy bien, ya, diciendo que efectivamente la referencia a la cual hacíamos este ejemplo era a la canasta básica de alimentos. Exacto. ¿Ya? Y efectivamente lo que todos hacemos es comprar alimentos. Claro, tenemos que alimentarnos, obvio. Sí. Todos. Sí. No hay excepción de alguien que no compre alimentos. No. Incluso los de extrema pobreza. Claro. Sí, porque también tienen que alimentarse. Así es. Lo que no todos compramos... Lo que no o lo que no, porque usted dijo lo que no alcanzamos, se dice lo que no alcanzamos. Es que usted no sabe hablar vikingo, pues ese es el problema. Bueno, vale. Lo que no... ¿Ve? Todos compramos, por ejemplo, es whisky. No, whisky no compramos todo. De hecho, yo no compro whisky. Yo no compro, pero hay gente que compra whisky. Obvio, claro. Y así como también hay otros productos que sí están en la canasta del IPC y por tanto
esos productos que pueden tener variaciones porcentuales mensuales menores son los que hacen, por cierto, un promedio más bajo. Pero sin embargo, los de la canasta básica, y así tal cual planteaba don Cristian, son los que recurrentemente la gente compra más. Sí. Ahora, y esto también sirve para publicidad, fíjense lo que está haciendo una empresa, un supermercado, que dice nuestros precios de alimentos, y golpean la mesa y dicen, no subirán de precio. Claro. Bueno, está haciendo referencia justamente a este tema. Ahora, lo que usted explicaba sobre que los que ganan menos gastan todo en consumo, y por tanto el IVA, el porcentaje de IVA sobre ese ingreso total, es mayor que, porcentualmente es mayor que aquellos que ganan mucho más y su consumo en términos proporcionales menor, porque la diferencia probablemente la destinan... Porque compra otras cosas también. La destinan a ahorro. Una parte eso se llama... y a eso se le llama que el IVA es un impuesto regresivo. Porque les cobra a todos lo mismo. Por eso es regresivo. No hay progresividad en los impuestos. Así es. Porque si el IVA ¿cuánto es? ¿El 19% actualmente? Claro. 19%. Y usted se compra un libro y paga el 19%, se compra arroz y paga el 19%, y si compra un computador el 19%, a diferencia de otros sistemas donde existe una IVA diferenciación. Así es. Donde existen IVA sobre alimentos, que pagan, no recuerdo, un 3-4%, y si me compro un computador, vale el 19%. En España, por ejemplo. España, efectivamente, y si compras medicamentos, el IVA es bajísimo. Si compras libros, no sé si es cero. No, es bajísimo. Creo que el IVA, no estoy seguro. Creo que el IVA paga, o sea, que los libros pagan IVA, pero es bajísimo. Sí, tiene razón. Creo que es un 10%. En Argentina no pagan IVA. Sí. Así ni el libro ni el resto de la cultura paga IVA. Claro, y eso es importante también entender de la regresividad de este impuesto llamado impuesto al valor agregado, IVA. Eso, los españoles le dicen impuesto al valor añadido, pero bueno, allá ellos. Pero sigue siendo IVA. Y sí, sigue siendo IVA. IVA con B corta, sí, no con B larga. Claro. No se confunda. ¿Usted se referirá a la V? No, al IVA con B larga y el IVA con B corta, son dos IVAs distintos. Sí, es que ahora se conoce como V, lo que nosotros antes le decíamos B corta. No, los españoles siempre le han dicho V, sí. Y nosotros siempre hemos dicho B corta. Así es. Sí, mira, te quería comentar, siguiendo la línea de lo que decían ustedes, ¿cuáles son los componentes de la canasta del IPC? Muy bien, muy bien. No los voy a mencionar todos porque son montones, pero están agrupados en 12 grupos. Tenemos un grupo de alimentación y bebidas no alcohólicas, que eso pondera un 22% de la canasta. Bebidas alcohólicas y tabacos, un 3% de la canasta. Entonces, el que no toma bebida alcohólica y el que no fuma no se da cuenta si eso sube o baja, no le afecta. Pero sí, como tiene que alimentarse, bien lo decía Luis, se da cuenta que suben los precios del alimento y mucho más. Yo, por ejemplo, no fumo ni bebo. Bajo el agua. Siga, Luis, por favor. Siga, Luis, siga, César. Ya me empieza a confundir. ¿Por qué hace esas cosas usted? No meta cizaña, no meta nada. Mira, aquí hay algo que todos sí consumimos. Vestimenta y calzado. Claro. 6% es la ponderación. Vivienda. Sí. Las personas que ya no pagan su vivienda porque ya la tienen pagada, tampoco resienten esto, pero los que sí la estamos pagando sabemos cómo ha aumentado el valor de la UEF y cómo nos está subiendo el dividendo. Menaje, medicina, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, y ahí está el tema del libro. El cine, ¿cierto? El teatro, los pocos chilenos que van al teatro. No tenemos en Chile una cultura muy arraigada de teatro. Ahora se paga impuesto por las plataformas de streaming. Así es. Educación o enseñanza, hoteles, cafés y restaurantes. Y un porcentaje de otros que incorpora un 6%. Todos esos grupos son los que finalmente se promedian o se ponderan en distinta medida para determinar cuánto es el IPC. Exactamente. Ahora nosotros no nos damos cuenta o de repente decimos, pucha, pero ¿cómo puede ser que el IPC sea un 3% al mes si la carne subió un montón, un 20% tranquilamente? Bueno, sí.
Y ahí yo tengo una pequeña diferencia contigo, Cristian. Yo no estoy seguro que el mes de agosto sea el más alto. Yo creo lo que dijo Luis. No, por favor, no confunda. Las proyecciones que hay es que el mes de agosto sería el mes peak. Ya. Y luego debiera comenzar a disminuir. Yo Son quiero proyecciones. No, son proyecciones. No, si no ha terminado agosto, y agosto se va a saber recién los primeros días de septiembre. Sí, Es que usted mí me preocupa. inmediatamente siente que terminó agosto, porque pasó Ya agosto. quiere pasar agosto, dices tú. Mira, Yo quiero ver septiembre. Estoy entrando justamente en ese... y quizás me puedas dar algunos consejos, Cristian, de cómo lo hiciste tú. Porque efectivamente estoy ya comenzando a sentir esto. Se nota, sí, se nota. Cuando tengan esa conversación, invítenme nivel- para prepararme nivel para el de futuro. El nivel de deterioro es evidente. Oye, yo quiero saber cómo vamos a pasar septiembre. Sí. Porque septiembre, con el 18, Sí. van a subir los precios de la carne, van a Así subir los es. precios de los alimentos. Así es. Vamos a tener, Dice el lo pic- vamos a conversar después, el pero pic de la pandemia. sí, pues, vamos a tener un fin de semana largo, Así es. va a subir el costo de la hotelería, los cafés, los restaurantes, entonces, Yo tengo mis dudas ahí, y fíjate simplemente la reacción que hubo cuando se anunció las empanadas 5.000, 6.000, los anticuchos o no sé cuánto. Sí. 8.000 un 8 lucas. anticucho. Ya, 8.000 los anticuchos. La reacción que hubo fue de no ir, Claro. de cuestionamiento a los precios, y por tanto lo que hubo fue una reacción y dijeron, no, estos precios no van a ser, van a Sí, bajar. sí, sí. Y esto da cuenta justamente de la presión del consumidor, que aquí en Chile es bastante poco efectiva, pero este fenómeno ha sido interesante. Por tanto, yo creo que atraer a consumidores, a clientes con precios altos es un riesgo muy alto en estas condiciones. Sí. Y por tanto yo creo que no avisoro precios tan desorbitantes. Yo tampoco. septiembre, yo en mi tampoco, apuesta, Sí, ¿eh? yo estoy de acuerdo con usted, pero hay una cosa que yo quería agregar, como para agregarle más ingredientes a la ensalada. Hay grandes formadores de precios, como por ejemplo los supermercados. Claro. Los supermercados, sobre todo lo que son frutas y verduras, tienen un rango bastante alto de utilidades. Entonces al productor, esto es cosa de preguntar nomás porque se sabe esto, ¿eh? Yo no estoy inventando nada. Supóngase usted un productor que vende lechuga. Si la lechuga se la vende al supermercado a 30, más menos el supermercado la vende a 100. Eso es así, no estoy inventando nada, insisto. O sea, sus niveles de ganancia son enormes. Y por lo tanto el supermercado puede moverse en un rango mayor, pero vende en general, frutas y verduras vende caras. Ahora, el supermercado dice que son de primera selección, que son de primera calidad, que son... Bueno, eso es discutible, pero no vamos a entrar a discutir eso. Habría que ver, ahí habría que medir. En otros países todo eso se mide, ¿no? En Europa, por ejemplo, la calidad de la fruta es mayor, entonces la fruta que Chile se exporta tiene también una calidad, un calibre, digamos, mayor que el que consumimos en Chile. Cristian, permítame interrumpirte ahí. Sí. Hace muchos años yo trabajé en un packing, No me diga. muchísimo tiempo atrás. Y efectivamente, en la línea de no me acuerdo cómo se llama esa, la línea donde se va seleccionando la fruta Ya. y se separa por calidad. Sí. Bueno, de hecho, existe una línea donde hay unas señoritas, en ese momento que se llamaban maquilas, le decían las Ya. maquilas, que seleccionaban la fruta por calidad. Y Claro. la que era primera calidad era A la exportación, exportación, y la segunda calidad consumo interno. Así es. Y ahí tienes, por ejemplo, las más pequeñas son consumo interno, bajo Sí. calibre se le Sí, llama. así es. Las que tienen una manchita, consumo interno. Así es. Y de repente es fruta que es muy buena, que es de muy buen tamaño y que tiene un golpe de sol, se le llama esa, cuando a uno le toca una manzana que está un poquitito manchada de café y hace un Ujú. golpe de sol. Y por esa manchita Va para el mercado interno. va para el mercado interno y no sale. Bueno, Y entonces- efectivamente nos quedamos con la fruta de segunda calidad y Así la de es. primera calidad se exporta. Así es. Bueno, y lo mismo sucede con todos los productos. El salmón, por ejemplo, los más exigentes son los japoneses. Entonces, para allá se va el salmón de mayor calidad. Son los más exigentes y también los que pagan más, por supuesto. Sin duda. Bueno, entonces, de todas maneras el supermercado tiene un rango en que se mueve de utilidades y por lo general siempre está en el rango más alto.
Pero eso le da un margen para bajar el precio, si es que lo Exactamente, necesita. eso es lo que estoy diciendo. Pero no baja al rango que tiene, que es bastante grande, sino que siempre lo mantiene más o menos en el rango superior. ¿Ya? O sea, quiere ganar más. Bueno. Y hay un buen competidor en eso, que son las ferias libres, efectivamente. En general, o por no decir siempre, las ferias libres son más baratas que los supermercados. Ahora, hay ferias libres que son más caras y otras son más baratas, por supuesto. Hay algunas ferias libres que son muy buenas, son buena calidad los productos y muy buenos precios. Y hay otras que son muy buena calidad y altos precios. Cerca de mi casa, por ejemplo, hay una feria, no sé, deben ser, supóngase usted, a 6 cuadras de mi casa, que es de muy buena calidad, pero es cara. Pero hay otra que está a 14 cuadras de mi casa y que son de buena calidad, pero es más barata esa feria. Entonces también ahí hay donde ver, donde cotizar. Después nos da el dato entonces allá, yo le doy cuáles son las ferias allá en la dehesa. Nos da yo le doy el dato, yo no vivo en la dehesa, como usted que vive a los pies de la dehesa, no vive en el cerro, es cierto, pero vive ahí a los Sí, pero vive por Santa María de Manquehue, en una mansión. Exacto. Que no sé además de Paradero dónde sacó, 38 Santa Rosa. no ahí sé en de la dónde esquina. sacó la plata para comprar esa mansión, pero no nos vamos a meter en Honduras. Entonces, hay de todo, pero en esto de los precios, para volver al tema original, el tema de la canasta es básica, por eso se llama además así, ¿no? Es que es lo que necesitan los seres humanos para poder vivir. Todos necesitamos alimentarnos, algunos se alimentan más que otros, como Luis, por ejemplo, pero que come además menos sano, pero no nos vamos a meter en eso. Pero todos necesitamos eso para vivir. Entonces, es muy sensible la población a los precios de los alimentos. Ahora, ¿qué puede hacer el Estado, por ejemplo? El Estado puede hacer varias cosas. El Estado, por ejemplo, puede impulsar y estimular la competencia. El Estado también puede regular los precios, pero eso no, en Chile desde hace muchos años que eso no se hace, a lo menos de manera masiva. En lo inmediato lo que está haciendo es la entrega de este subsidio Eso, claro. por el alza de la canasta básica de alimentos. Así es. ¿Y qué se hace en general para parar la inflación? Lo que está haciendo el Banco Central. Aumentar las tasas de interés. Eso significa sacar dinero del mercado. ¿Por qué? Porque está pagando bien el depósito, digamos, o el tener plata en los bancos, se está pagando bien, entonces se supone que la gente se va para allá y se empieza a retirar esto y empieza a bajar el ritmo de crecimiento de la economía, hasta ponerlo en un nivel donde la inflación se logra por lo menos controlar. Ahora, eso es como una especie de coma inducido, porque a veces se pasa la mano, digamos, entonces se congela en la práctica la economía, y eso empieza, en vez de crecer, empieza a decrecer, eso se llama recesión. Es lo que algunos están viendo también para Chile como una posibilidad de recesión, le llaman recesión técnica, que son 2 trimestres consecutivos de decrecimiento de la economía. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Cuáles son los límites de eso? Es lo que las autoridades económicas tienen que estar permanentemente monitoreando. ¿Hasta dónde llegamos? Lo que se dice en Chile es que esto efectivamente va a empezar a bajar en septiembre, la inflación. Ya, de hecho, estamos creciendo cero, ¿no? O creo que decrecimos ya en algún momento. Entonces, se supone que ya el próximo año esto tendría que tender a aliviarse, tendría que ir convergiendo en el rango meta del central, que es un 3%, efectivamente, pero eso ya para 2 años. O más. O más, pero el próximo año sería, no sé, una inflación de 4 o 5. O sea, ya estaríamos bien encaminados. Por mientras, como decía Luis, subsidios, etcétera, porque la gente también, como la gente que más sufre con la inflación es siempre, yo sé que eso suena como una frase hecha, pero es cierto, la gente que tiene menos, porque ve como todo se le disuelve rápidamente por el crecimiento de la inflación. Ya llegamos al momento de la pausa musical.
con una canción que es un clásico, sobre todo la versión que vamos a escuchar, que es de Mercedes Sosa. Dígame usted, esta canción, el autor, por lo menos de la letra, no recuerdo si de la música, pero parece que sí, que es un chileno. Es un chileno que es, no me recuerdo el nombre Julio exactamente. Neumhauser. Es uno de los fundadores de Quilapayún. Eso mismo. Entonces vamos a ir a escuchar Cambia, todo cambia, y volvemos. Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos de vuelta después de esta hermosa canción de Julio Neumhauser, cantada por Mercedes Sosa, también conocida como La Negra Sosa, que ya nos dejó, pero que obviamente sus discos, su poesía, sus canciones, hace ya algunos años. Pero esto sigue siendo, creo yo, la mejor interpretación de esta canción, que es un símbolo. Sin duda la mejor. Es un símbolo también es un símbolo para Chile, por cierto. En otros eventos, en otros tiempos, cambia, todo cambia. Bueno, lo que no cambia son las fiestas patrias. Es el 18 de septiembre, con sabor a chicha y empanadas, que como bien se decía, las empanadas empezaron a ser como una especie de... ¿cómo llamarlo? De bien precioso a 5 lucas. Sí, masa con cebolla. 8 lucas, además que son más que empanadas, son pequeñas. Sí. Pura cebolla. Y los anticuchos a 8 o 10 lucas, etcétera. Pero eso se anunció, inmediatamente la gente empezó a decir, mire, entonces no voy a ir, porque ¿para qué voy a ir? Mejor me como una empanada en la casa, o la compro en la esquina que vale lucas 500. Más o menos a eso está la empanada. 2.500. Bueno, es que como usted compra en Santa María Manquehue, ahí es más caro. Pero yo le voy a dar buenos datos de buenas empanadas, finas, además que puede comprar alrededor de 2 lucas, o entre 1.800 y 2.000. Sin gluten. Ahí ya es más sofisticado, ahí ya sí que le creo que sube el precio. Pero bueno, en todo caso a 5 lucas no sé dónde. En alguna Iba a fonda ser seguramente. en las fondas, pero yo creo que ahí va a haber una regulación, como dicen los expertos, una regulación del propio mercado, digamos, ¿no? Simplemente la gente no lo va a comprar. También depende del lugar, porque hay lugares donde dicen, no se fije en precios, ¿tá? Compre. ¿Quiere? Compre. Es que vale 10 lucas, no importa, compre. Pero es poca la gente que puede hacer eso. En este caso hay, o se va a sumar, un nuevo día feriado que va a ser el 16. Ahora, si seguimos con la tradición de que el día anterior es media jornada, le vamos agregando más días, más horas al feriado. Entonces vamos, en el caso de la universidad, por ejemplo, que la semana es esa, porque el 18 es domingo. Entonces el 19, que es lunes, por cierto es feriado, y todo el resto de la semana en la universidad es feriado. Así es. Entonces volvemos al otro lunes. Lunes 26 de septiembre. Lunes 26 de septiembre. Entonces vamos a tener, Luis, usted va a tener ahí la oportunidad de seguir haciendo lo que siempre hace, que es descansar, pero más tiempo todavía. Entonces yo creo que... No tenga duda. No, si no tengo duda, por eso que lo estoy diciendo. Entonces vamos a tener muchos días de feriado, lo cual por un lado es bueno y por otro lado es malo, como siempre, ¿verdad? Porque el feriado implica... hay feriado que es irrenunciable con otro feriado que no es irrenunciable. Así es. El 18 y 19 es irrenunciable, ¿cierto? Pero el 16 no. Pero el 16 no. Salvo... hay algunos comercios que no son... El feriado no es irrenunciable. Porque si fuera irrenunciable, las fondas, por ejemplo, no podrían estar abiertas. Claro, pero por tú las farmacias, ese tipo de cosas que son como de primera necesidad, ahí se puede llegar a cierto nivel de acuerdo. Y los locales que son familiares. Sí, Claro, sí, que los están que son atendidos por su propios dueño. dueños. Bueno, entonces, César nos va a hacer una pequeña reflexión, introducción sobre el tema. Usted ya dijo lo que iba a decir. Usted ya hizo la reflexión ya, pues. Perdón, No, pero mira, se me pasó, me puse Martínez para mis cosas.
Les cuento un par de cosas. Este miércoles, ayer, Sí. se aprobó por fin, entonces, está en la Cámara del Senado, en el Senado, porque ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, Ujú. se aprobó la que se va a convertir en ley de la República, que es declara feriado el 16 de septiembre. No irrenunciable. No es renunciable. 39 votos a favor, ningún voto en contra. Unánime. En la Cámara de Diputados, 9 votos en contra. Y es interesante, los 9 votos vienen básicamente del Partido Republicano, ese sector de Sí. la política, y tiene que ver con el impacto que puede tener un feriado precisamente en la producción. Claro. A eso me refería con es buena y es mala noticia. Ahora, se hizo el análisis y se estima que podría afectar un 0,2% del PIB. Ya. O sea, no es... El PIB más o menos, ¿te tiene ese dato? ¿A cuánto está? No, Más pero- de 300.000 millones de Un dólares. poquito más, pero Poquito no- más. Claro, pero sería un 0,2. Si son 300.000 millones de dólares, el 10% son 30.000, el 2%, 6.000. perdón, el 1% son 3.000, el 6.000. 0,2% son menos, Menos. 600 millones de dólares. una cosa 600 así. millones, ya, 600 millones de dólares. Claro, Claro. Para un país no es tanto. No es tanto para un país, claro. Para mí, por lo menos 600 millones de dólares es mucho. No, sin duda. Nos alcanza para Para algo Luis más que Tino una es tanto. empanada. Más o menos, ¿no? Más o menos no. Claro, Reguleque. claro, Reculeque. Oye, entonces, lo interesante acá es ver cómo nos afecta y ver cómo nos va a golpear también el tema de la inflación, volviendo a lo que conversábamos en el bloque anterior. Porque si bien el país deja de producir, se aumenta el consumo. Claro. Se aumenta el consumo por las fiestas, por la gente empieza a comprar lo que en un mes regular no compra, Así es. que es precisamente para celebrar. Y eso puede efectivamente traer un pequeño impacto en el Claro. en el, En en el IPC. en el- Por eso y en- yo decía sí. que me queda la duda de que agosto sea el clímax donde empecemos a bajar el punto de inflexión. Puede ser que sea septiembre, al menos desde mi perspectiva, y economista no soy, eso Claro. que se entienda. Entonces, vamos a tener un fin de semana largo, 4 días feriados, desde el viernes hasta el lunes. Bueno, estrictamente no feriados, pero 4 días en los que la gente puede salir de Santiago, irse de vacaciones, aumenta la hotelería, la ocupación, los servicios. Entonces, vuelvo a mencionar que el impacto en el consumo puede hacer perdón, que los precios tiendan un poquitito al alza. Sí. Ahora, si en la fonda me venden un anticucho a 8.000 pesos, yo no lo voy a comprar. Sí. Y ahí un poquito viene el juego de oferta y demanda Claro. para llegar a un precio de equilibrio que la gente puede ir comprando, porque si no el fondero no va a vender. A lo mejor, claro, podrá vender el 20, el 30% de su producción a 8.000 pesos, pero va a perder el 70%. Entonces va a tener que disminuir el ¿Y valor a cuánto para poder estará vender. la chicha, Luis? No lo sé. Te digo que el terremoto va a La estar como a 5 la lucas. última vez que yo compré un jarro de chicha me acuerdo que costó como 800 pesos. Un jarro de chicha. Es que no me acuerdo en qué año fue en realidad. 800 pesos. Sí. Mire, en todo caso el terremoto no se hace con chicha. No, Se pero hace el con terremoto va a estar pipeño. como a 5 lucas más o menos, que es lo que Ya. está, No, sí, está demasiado caro. está Demasiado caro. todo caro. Entonces uno dice, bueno, de verdad la gente va a festejar, pero si está todo tan caro. Yo estuve mirando los precios de la carne hace poco, 15.000 pesos un kilo de Oye, lomo. solo una entonces, corrección. Dice, chuta. se estima que el viernes festivo tendrá un efecto perjudicial para la economía del 0,017. 0,017, ya. Claro. Ah, ya, es que yo lo Se vi anda como 0,2 en el PIB anual o 0,17 en el PIB, o sea, 0,2 en el anual y 0,17 en el mensual, en el, bueno, al Bueno, aquí estoy revés. leyendo 0,0. Cuando se nos 17 empiezan anual. a ir en Eso, collera los números, 0,017 anual y el 0,2 mensual. el auditor comprenderá que nosotros no somos economistas. No, Entonces, claramente. de repente empiezan a pelear los números delante nuestro y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, pero advirtiendo eso, estas otras cosas son como de sentido común. Es decir, si están tan caros los precios y la gente decide no comprar, la gente va a ir, si va a la fonda a darse una vuelta por ahí, verá, si, pero va a consumir muy poco porque está muy caro. O sea, las carnes, el cerdo está mucho más barato que el vacuno, no ha subido tanto. Sí. Entonces probablemente el asado esté más cargado al costillar y ese Ponerle tipo de más cosas pollito también al y cosas pollito, por el claro. estilo. Ahora, yo que a mí me gusta harto la carne, entre paréntesis, yo le recomiendo no irse por el lomo
desde el principio. O sea, yo quiero buena carne, por lo tanto ya, bueno, pago más, compro lomo, ya, me hago un buen asado de lomo. No, pues, no haga eso. Yo Y hay descubrí, otros cortes que son incluso mejores para el asado que el lomo. yo descubrí la punta paleta hace un tiempo. Oiga, y Qué usted, buen don corte. Cristian, y usted que compra guayú, ¿qué tal es? No, el guayú no lo compro, No lo pero lo he comido. El guayú es rico, es bueno. ¿Sí? Y aquí en Chile se comen cortes de guayú que son como de los más baratos, porque efectivamente un corte de los más caros guayú es muy caro, digamos, ¿no? Pero se come y se come poco porque es caro, en fin, pero es rico. Sí, el tema con el guayú es que la grasa, tiene mucha grasa la carne, pero es esa grasa blanca que se tiene que fundir en el fuego, en el calor. Entonces el guayú ya hecho no tiene grasa. Toda la grasa se derritió y quedó en el sabor de la Claro. carne. Bueno, pero yo le recomiendo comprar otros cortes. Está la punta de picana, la punta de paleta, está la palanca, bueno, hay muchos cortes buenos para el asado. Y si no la va a hacer asado, sino que la va a hacer, por ejemplo, en la cacerola, el choclillo, por ejemplo, es muy bueno para la cacerola. Está también, bueno, en fin, hay muchos cortes, no es solo el lomo. Y además el lomo es en el lomo liso porque no tiene grasa. Entonces, bueno, y ese es el corte más caro del filete, pero el segundo es el lomo. Filete se compra poco. Sí. El filete como no tiene grasa, es un poco desabrido. Bueno, en fin, pero hay que variar más. Entonces, pero no se puede, es muy caro, entonces no se puede comprar todos los días, por supuesto. No se puede comprar todos los días. Oye, la ministra del Trabajo recomendó a las empresas y a los trabajadores que podrían acordar que el sábado 17 sea un día interferiado, dar libre y después que los trabajadores puedan devolver las horas de ese día en otra fecha, de manera que sea un fin de semana completamente Claro. largo del 16 al 19. Claro, por lo general el sábado, digo por lo general, no todo es así, pero por lo general el sábado se trabaja a mediodía. Claro, es pero lo no, que en antes se no en decía, todos lados. El sábado inglés, ¿se acuerda Luis? Luis me dice que sí, que se acuerda. Se decía sábado inglés porque era un sábado donde se trabajaba solo en la mañana, o sea, se trabajaba media jornada, ¿no? Bueno, pero estoy hablando de hace muchos años atrás, el día domingo prácticamente nadie trabajaba, estaba todo cerrado el día domingo, ¿no? Y ahora está casi todo abierto, están abiertas las farmacias, están abiertos los supermercados. Es día de mall. El mall está abierto. Desde que entraron los malls, Claro. Pero antes, como era también en ese sentido, se mantenía una cierta carga religiosa, digamos, ¿no? Entonces el domingo es el día de descanso, es el día del Señor, ¿no? Y de ahí viene domingo, además de domine, ¿no? del latín. Entonces la idea era que el domingo no trabajara nadie, desde el punto de vista religioso. Eso se perdió o se ha ido perdiendo cada vez más rápido, además porque la sociedad se ha ido laicizando, digamos, ¿no? Bueno. Pero por otro lado tampoco había, eso ya es más antiguo todavía, la jornada de trabajo no estaba hay que recordar que las 8 horas son una conquista del movimiento obrero mundial y que tiene, digamos, la generalización de esa conquista debe tener, ¿cuántos? ¿60 años? ¿70 años? No más. No tiene un siglo eso todavía. que estaban haciendo. No, yo no había nacido todavía. A mí me contaban que el que se veía siempre en las luchas obreras era usted en la calle. Eso sí. O una reencarnación No, suya, no, porque sin usted, duda, usted sin se duda. reencarna. Aquí tiene un luchador callejero sin Eso, ningún de hace problema. cientos de años atrás. No Bueno, como otros que luchan solo desde la oficina y desde el teléfono. hay algunos que luchan un día y son buenos. Pero Hay hay los algunos que que luchan luchan un toda año y la son vida, esos mejores. son los imprescindibles. Muchas gracias, don Cristian. Bertolt Brecht. Exactamente. Vaya Bueno, la cita que corresponde. Entonces, y siempre, yo recuerdo que cuando el calendario como que nos traiciona y deja 18 y 19, por ejemplo, día sábado y domingo, Claro. ¿ah? O domingo y lunes, como el caso, que ese es un fin de semana largo pero corto, Claro. siempre hay reclamos por lo mismo.
Es que en Chile Porque estamos como acostumbrados a 4 días. a lo menos 4 días en Para septiembre. empezar, 4 días. Exacto. Oye, dice, uno de los aspectos positivos de este feriado sería para fortalecer y levantar la actividad económica de los sectores que se llaman rezagados. Por Así ejemplo, el turismo, la hotelería, el comercio, el que ha transporte, sufrido que mucho por por la pandemia. pandemia, sin duda. Ah. Pandemia que tenemos que dedicarle algún programita luego, yo creo. Así es. Sí, la pandemia está, no es que esté desatada, pero está muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos relajado porque yo creo que han funcionado muy bien las vacunas. Tenemos cerca de un 80% de la población con cuarta dosis, decían hace poquito. 79. Pero hay 3 millones Cerca del y 80, medio, ¿viste? Está cerquita. pero hay 3 millones y medio de rezagados. Sí. Y ahora dicen que va a empezar la vacunación con la quinta De aquí a dosis, fin de año. de aquí a fin de año. Pero Entonces, en los adultos mayores hay harto vacunados. Don Cristiano, usted ya está vacunado ya. no soy adulto mayor. Ya. No, no, Todavía me estoy falta preguntando un por poco. usted. No, sí, yo te tengo 4. De hecho, Ah, me dio ¿eh? COVID y afortunadamente me dio como un resfrío. Sí. A mí Y no me dio César fuerte también. Y César no es ni está cercano a la tercera edad todavía como usted. No, ¿Usted se vacunó? absolutamente. Yo voy en la quinta dosis. En la quinta. ¿Y cuál fue la quinta? ¿Qué vacuna se En la puso? última me colocaron 2. Le pusieron 2, así Le como pusieron cuando de salen los COVID, huevos, segundo los refuerzo. huevos con 2 yemas. Segundo refuerzo e influenza. Ah, sí, pero es que la Ah. influenza no cuenta como Ah, vacuna ese COVID. No, pero Bueno. dije dosis, no dije de qué. ¿Eh? Sí, ya, está bien. Bueno, entonces, sí, pero vamos a tener que, incluso yo diría, podemos dedicarle un programa entero al tema de la pandemia. Pero para eso no lo necesita porque usted habla solo. Pues. No, yo no... Pero yo lo apoyo con los números. Nosotros, sí, yo nosotros le lo apoyo con buscamos los a usted números. porque usted es un invitado permanente, entonces Ah. buscamos y nos rompemos la cabeza para ver de qué puede hablar. Muy bien. Yo- Pero siempre lo encontramos por la buena voluntad. Entonces, el asunto es que vamos a tener que dedicarle, creo yo, un programa entero a la pandemia. Porque estamos pandemia, un poco sí. atrasados también en datos. ¿Se acuerda que antes Sí, hablamos tenemos que todos los días? actualizarnos. O sea, todos los martes. Le dedicábamos un poco al Cuando programa. estábamos en pandemia salíamos los viernes. Sí. Bueno, Así todas es. las semanas le dedicamos algo a la pandemia. Y ahora hace tiempo que no hablamos de ella. Sí, vamos a tener que darle algunos César, minutos. como para redondear ya, porque nos va quedando poco tiempo. Como para redondear, bueno, tenemos un día más de festejo, de jolgorio. Aprovechenlo, mis queridos y queridas auditores y auditoras. Disfruten con su familia. Si pueden darse el gusto de una fonda, háganlo. Pero les aviso, los precios están caros, así que hay que compartir, pero yo creo, al menos el consejo por mi parte, es no derrochar demasiado porque no sabemos cómo viene esto hacia adelante. Eso es para Muy bien. ir cerrando. Don Luis Martínez, don Luis Bernardo. Dígame, don Cristian Ernesto. Creo que Humberto, no Ernesto. creo que es importante entender el sentido ¿ya? De ese fin de semana largo. Creo que yo más que por el jolgorio iría por el descanso. Por lo Claro, menos. pero pueden ser las dos cosas. Sí, Pero es que para festejar las fiestas patrias. Claro. pero de celebrar qué. Celebrar La a lea- Chile, la pues. que celebra Chile, la lealtad al rey de España. ¿Cómo va a celebrar la lealtad al rey de España? Dice- Ah, por el 18 de septiembre. Claro, Ah, ya, pues, ya. Es un Ya, ve, hay ve, que ya. pensarlo un poquito, no es de inmediato. Menos mal que historiador. Sí, yo soy profe de historia, no soy historiador. Por favor, historiador es otra cosa. Ah, ¿Ah? eh, Investigadores, alguien que le dedica Entonces, tiempo. ahí, no, yo, sin duda, esto es un muy buen punto y creo que es importante lo que mencionaba don César. Turismo, hotelería, transporte, quizás algún comercio, se van a ver muy beneficiados y yo creo que es importante estas fechas, así como para algunos el Día de la Madre es una gran oportunidad Para vender. económica, por cierto, para sus ingresos. Bueno, este es un muy buen momento Mm. para estos sectores y creo que no solo tienen que ver con los dueños, sino también con los trabajadores de esos sectores que pueden tener buenos ingresos. Y la gente estará con plata porque se supone que cada vez hay menos plata. Pues. Y Entonces, endeudarse hoy día es mucho más caro. y endeudarse es mucho más caro. Entonces, ¿tendrá plata la gente?
Yo creo que no, la inflación no nos Yo está creo que reduciendo no el también. margen de Sí. ahorro, y el gasto para el 18 Así puede ser es. un gasto extra. Así es. O sea, siempre es un gasto extra, pero como bien decía Luis, una de las cosas, una de las brillanteces que ha dicho esta mañana don Luis Martínez, es que está muy caro endeudarse. Pues. Entonces, ¿con qué lleno la brecha esa entre lo que gano y lo que gasto? Así es. ¿Mm? Pero a su vez los economistas dicen de que hay todavía, la gente todavía tiene algo de plata de los retiros. De hecho, los saldos en cuentas corrientes y ahorro eran muy altos. Eso. Pero la gente tiene la plata guardada. ¿No? Bueno, en cuenta corriente no, pero en cuenta de ahorro sí. Entonces eso no sería Todavía problema. seguía siendo alto. Pero las cuentas, claro, las cuentas corrientes sí. En todo caso, dejamos acá este programa. Ha sido como siempre un gusto tenerlo a mis colegas y amigos César Igor Rosente Bustamante y Luis Bernardo Martínez Serna. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes y un abrazo, un saludo a todos nuestros auditores. ¿Sí? Muchas ¿Y gracias, con qué don canción nos César, vamos? muchas gracias, ¿con don qué? ¿Usted quiere anunciar Cristiano la canción Osvaldo. con que nos vayamos? Bueno, yo les Bueno, comento que nos vamos con la canción de el tema principal de la película Armagedón, que fue lanzada el 18 de agosto, un día como hoy, pero del año 1998. Es del grupo Aerosmith y se llama I Don't Want to Miss a Thing. Y radio.ucentral.cl presentó La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico, con la conducción del profesor Cristian Fuentes Vera. Hasta un próximo encuentro. Radio Universidad Central indica la hora. Son las 11 de la mañana en punto. Temperatura 10 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Actores y Noticias. De lunes a viernes, lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Noticias, entrevistas, reportajes, espectáculos, deportes, cine, cultura, música. Actores y Noticias en Radio Universidad Central. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Actores y Noticias. Iniciamos una nueva jornada de informaciones aquí en el 107.1 en el corazón de Santiago, recibiendo el estudio de la radio luego de nuestro nuevo capítulo de La Política Sin Disfraz, este espacio donde se analizan, por supuesto, los pormenores de lo que ocurre en el ámbito político, social de nuestro país. Hoy, como cada día, estaremos revisando los hechos más destacados en materia noticiosa de nuestro país, también de lo que está pasando en el mundo. Estaremos con algunos momentos de lo que ocurre sobre las cifras de los números del IPC, de todo lo que está pasando a nivel nacional. Estaremos revisando también diversos temas dedicados a la tendencia, a lo sobrenatural. Quizás anoche recordemos que se emitió también la Hora de las Ánimas en nuestra radio, así que estaremos revisando y escuchando unos temas interesantes al respecto para profundizar. Le doy una pista, es sobre temas de alienígenas que podrían haber visitado nuestro planeta. Bueno, de todo eso y mucho más estaremos en este nuevo capítulo, también siempre acompañados de una buena selección musical. Vamos a partir entonces recordándoles que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí nos encuentran como Radio U Central y visítenos en nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Bienvenidas, bienvenidos a Actores y Noticias. Estamos escuchando en Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl Actores y Noticias.
Aquí estamos en Actores y Noticias a través del 107.1 FM en el corazón de Santiago. Estamos a través de nuestra frecuencia modulada compartiendo con todas y todos ustedes a través de nuestra radio en el corazón de Santiago. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. ¿Dónde estamos? ¿Dónde usted nos puede encontrar? Puede hacerlo muy fácilmente a través de nuestras redes en, escuché bien, Twitter, Facebook, Instagram. ¿Cómo aparecemos en Instagram? ¿Cómo aparecemos en Twitter? ¿Cómo aparecemos en Facebook? Bueno, no es muy difícil, no es para nada difícil, no es como otras cuentas donde tienen @Juanito Pérez Oficial, @Juanito Pérez _ estamos aquí. No se complique la vida, estamos como Radio U Central, así de fácil, así de simple. Radio U Central, usted lo digita en el buscador de su red social y así de rápido, así de fácil apareceremos en Twitter, en Facebook o en Instagram, donde sea que usted nos esté digitando, nos esté buscando en las redes sociales. ¿Y qué pasa si usted, nuestro querida auditora, quiere sintonizarnos a través de internet? También no tiene nada del otro mundo, muy fácil, simplemente tiene que ir a Google o a cualquiera sea de sus buscadores y estar ahí digitando radio.ucentral.cl, así de simple, así de fácil, y puede ahí disfrutar de estar buscando nuestro sitio de internet, así de fácil, radio.ucentral.cl, y nos encontrará rapidísimo. ¿Y qué va a encontrar ahí en nuestro sitio web? Por si no lo ha visitado, le invitamos a hacerlo y encontrará los podcasts, encontrará también las señales de streaming que han sido grabadas en nuestros programas que se emiten en vivo a través del 107.1. Bueno, todo eso y mucho más podrá encontrar si usted se pone ahí a navegar en nuestra página de internet. Bien, revisemos informaciones. He sabido que se acerca el mes de septiembre, un mes de septiembre que va a ser agotador. ¿Por qué? Porque primero, la primera semana tendremos el plebiscito de salida de la propuesta a nueva constitución. Y después se nos viene otro evento que yo diría que junto con Navidad y Año Nuevo es uno de los más esperados, como son las fiestas patrias. Hay muchas personas que les gustan las fiestas patrias por las festividades, por ir a las ramadas. Y hay otras personas que les gustan porque tienen la oportunidad de hacer viajes importantes, de salir a pasear. Y el gobierno, a través de la Subsecretaría de Turismo, proyectó que para estas fiestas patrias se concreten, escuche bien, 1.727.519 viajes con pernoctación. Por eso, mucha gente le gusta viajar en estas fiestas patrias. El 42,4%, es un 42,4% más que el mismo periodo del año pasado y 1,8% más que en las fiestas patrias del 2019. Obviamente hay un margen importante, se nota que se ha tomado un poco la normalidad en cuanto a las actividades. Comparemos con, por ejemplo, 2021, plena pandemia, no se concreta, no se compara con 2020 porque no hubo fiestas patrias en ese tiempo, porque estábamos todos encerrados. Y bueno, ya poco menos de, digamos que exactamente un mes falta para las fiestas patrias, ¿sí? Y que obviamente va a empezar antes, ya vamos a estar con esa noticia, pero queda poquito ya para que comiencen las fiestas patrias como tal, y el Congreso Nacional ya declaró el viernes 16 de septiembre como feriado, despachó la ley que declara este viernes 16 de septiembre como feriado nacional, no irrenunciable, pero feriado al fin y al cabo. Bueno, y a raíz de esto se
se viene esta importante noticia del aumento en el sector turístico, en el sector gastronómico, que a mi parecer va a ser un impulso importantísimo en la economía nacional, porque si hay un sector, Dios mío, que fue afectado en esta pandemia, fue el sector turístico. Si hay un sector que fue duramente golpeado, fue el sector turístico en Chile, y Fiestas Patrias se presta mucho para el turismo. Bueno, la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunz, comentó que eso ayudará aún más a la reactivación del sector, permitirá que un mayor número de chilenos pueda viajar, usar alojamientos, visitar restaurantes y fortalecer las economías locales. En esa línea se prevé que las comunas que reciban la mayor cantidad de visitantes sean preferentemente zonas costeras como El Tabo, Viña del Mar, Algarrobo, Coquimbo, Melipilla, El Quisco, Valparaíso, Pichilemu, Puchuncaví, La Serena. Por último, desde la Subsecretaría de Turismo indicaron que las 3 principales regiones emisoras de viajes corresponden principalmente a la metropolitana. Se espera que de aquí, solo de nuestra región, salgan cerca de 846.000 viajes. En la región del Biobío también 170.000 y Valparaíso 124.000 viajes. También las principales regiones como destino serán Valparaíso, O'Higgins y la región metropolitana, de acuerdo a las últimas estimaciones. Así que en unas Fiestas Patrias que ya han sido denominadas como extra grandes, no es menor, no es menos importante que el sector turismo sea sumamente beneficiado con esta noticia, y en un año que yo creo que este año va a terminar pagando todo lo que no se pudo cubrir el año pasado, e incluso parte del año antes pasado, pensando incluso las cosas van a estar un poco más caras, y he sabido también que la gente igual va a comprar muchas cosas, porque así son la mayoría de los chilenos hoy en día, no importa. Hace poco abrí una tienda nueva que llegó llenísimo, creo que estaba, todavía había filas hace poco, para que nos demos cuenta de que la gente igual adquiere productos, bienes y servicios, se esfuerza quizá un poquitito más, cuesta un poco más, pero se logra igual al fin y al cabo. De todas maneras, hay que estar pendiente. Vamos a ver después, con el transcurso del resto del año, poder sacar cuentas alegres, ojalá, de este periodo de Fiestas Patrias que se nos avecina y que tanto pudo haber impulsado al sector turismo y gastronómico de nuestro país, y algo que le hace bien también, por supuesto, a comunas del sector costero, también dañados producto de la baja en visitantes. Vamos a nuestra pausa musical, vamos a la música, y al regreso revisamos esta novedad, esta noticia sobre el Senado que aprobó finalmente este feriado de viernes 16 de septiembre, que será ley pronto promulgada, y se lo cuento todo eso y más al regreso de la pausa. Estamos escuchando en Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl Actores y Noticias. El Senado finalmente aprobó el feriado nacional no irrenunciable que tanto se estaba comentando de cara al próximo viernes 16 de septiembre, por lo que mucha atención. Estas Fiestas Patrias entonces, mucha atención, porque estas fiestas entonces contarán con el feriado de viernes 16, el sábado 17 no es feriado, pero por lo general puede hacerse una excepción ahí dependiendo de su trabajo. Tendremos el viernes 16, les reitero que el sábado 17 no es feriado, pero sí lo es el domingo 18, feriado irrenunciable, y lunes 19, que también es feriado irrenunciable. Serán entonces 4 días, no menor, en que podrá usted celebrar con la familia. Mucha gente se va a ir en este fin de semana XL, este super fin de semana largo de Fiestas Patrias. Hay universidades que incluso tendrán toda la semana
toda la semana libre. Hay mucha gente también que aplazó sus semanitas de invierno para irse de vacaciones también en fiestas patrias, coincidir con estas fechas. Y esto se logró por 39 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. La iniciativa sorteó su última etapa, por lo que quedó en condiciones de ser ley. De esta manera, este viernes 16 se suma extraordinariamente al domingo 18 y lunes 19, día de las fiestas patrias y glorias del Ejército. La ministra del Trabajo, Janet Jara, valoró el apoyo del Congreso al proyecto, argumentando que se encuentran en una situación excepcional de celebración de fiestas patrias después de 2 años en la cual nuestro país ha vivido este proceso de pandemia. Pese a que el sábado 17 no será feriado legal, de acuerdo a la ministra de los Trabajadores, estos podrán pactar un día interferiado en acuerdo con los empleadores para luego efectuar una compensación de estas horas, o sea, qué sé yo, media jornada, ¿no? Y después se recupera durante la semana, algo así. Y en instancias anteriores de tramitación, la subsecretaria de Hacienda, y a través de su subsecretaria Claudia Sangüesa, se recalcaba que los costos que este nuevo feriado tendría en la economía nacional serían marginales, la verdad. Se estima que los impactos se acercarían al mínimo estimado de 0,2% en el PIB mensual o 0,17 puntos porcentual del PIB anual, dice Sangüesa. Desde la Subsecretaría del Trabajo, Giorgio Bocado precisó que el proyecto busca combinar y compatibilizar el propiciar espacios de encuentros y bienestar para todas las personas con motivo de celebración de las fiestas patrias. Así también dijo que esta iniciativa busca fortalecer la recuperación de ciertos sectores rezagados de la actividad económica, como el turismo, la hotelería, el comercio y el área de transporte, que por supuesto también ha resultado muy afectado durante esta pandemia. Informaciones, noticias, esta noticia es positiva para mucha gente, ¿no? Que va a poder descansar, personas estresadas, un país que vive estresado, le hace bien también descansar. No todo significa que en estos días vamos a pasar encerrados en una casa, pero sí sirve para descansar y darse una vuelta. Sé de mucha gente que no le gusta mucho ir a las fondas o a las ramadas, pero bueno, no está de más aprovechar de descansar, disfrutar de los aires de septiembre. De hecho, ya se siente algo. Esta semana va a ser muy primaveral porque va a haber temperatura muy agradable. Las temperaturas van a estar promediando los 20-21 grados y mínimas no tan bajas, así que tendremos una semana primaveral. Empiezan a llegar de a poco los vientos de septiembre. El fin de semana me topé con niños ya con volantines, así que se siente ya este ambiente 18ero y este ambiente también de aires de primavera y septiembre. Justo en el periodo de transición se siente mucho ese ambiente y también se empieza mucho a percibir lo que corresponde al clima, preferentemente, la temperatura. Ahí se empieza a marcar cada vez más. Ahora ya es sabido que agosto es muy frío, pero la transición ya viene muy cerquita. Vámonos, sigamos con la música. Estamos en el 107.1. Saludamos a quienes nos están acompañando a quienes están en la sintonía junto a nosotros en nuestra radio U Central. Estamos en Actores y Noticias en